me conduce el buen pastor. Tu mano quiero yo tomar, Jesús, y nunca vacilar, pues solo a quien te sigue fiel se le oyó decir: me guía él, me guía él, me guía él, con cuánto amor me guía él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y mi carrera al terminar, mi triunfo al realizar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía él, con cuánto amor me guía él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Me guía, con cuánto amor me guía. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Radio La Palabra. Él me guía, él me guía, él me guía, él me guía. El amor de Cristo debemos predicar, predicar. Entonces el Señor podrá regresar, el cielo se abrirá, Dios nos vendrá a buscar. El evangelio al mundo debemos predicar. El evangelio al mundo debemos predicar, predicar. Entonces el Señor podrá regresar, el cielo se abrirá, Dios nos vendrá a buscar. El evangelio al mundo debemos predicar. El Señor nos dio una bella misión. Debemos predicar hasta verlo regresar. El gran amor de Dios vivos proclamará. El evangelio al mundo debemos predicar. El evangelio al mundo debemos predicar, predicar. Entonces el Señor podrá regresar, el cielo se abrirá, Dios nos vendrá a buscar. El evangelio al mundo debemos predicar. El Señor nos dio una bella misión. Debemos predicar hasta verlo regresar. El gran amor de Dios vivos proclamará. El evangelio al mundo debemos predicar. El evangelio al mundo debemos predicar, predicar. Entonces el Señor podrá regresar. El cielo se abrirá, Dios nos vendrá a buscar. El evangelio al mundo debemos predicar.
Dios nos vendrá a buscar. El mundo debemos, siempre el evangelio del mundo debemos, todos el evangelio del mundo debemos predicar. Descubrir en qué mes nació Jesús. Fue en enero, febrero, marzo o abril. Radio La Palabra, la estación familiar que te pone a cantar. O será después, septiembre, octubre, noviembre o diciembre. En el año debe ser un mes, pues fue cuando contemplaban una estrella que brillaba en el cielo en Belén. Había una pequeña ciudad que se llamaba Nazaret. Allí vivía una pareja Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas, amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche. Que Dios me los bendiga. Aquí estamos una vez más para seguir meditando en la palabra del Señor. En esta maravillosa noche nos encontramos en el Evangelio de Juan, su capítulo 8, verso 31 al 36. En esta maravillosa noche, mis amados hermanos, el tema se llama la esclavitud del pecado. Amén. Ese es el título de nuestro tema y vamos a ir a Dios en una oración para poder meditar en la palabra del Señor. Amén. Gracias, mis amados hermanos, por estar con nosotros, por su sintonía. Que Dios me los bendiga. Quiero mandar saludos a nuestra hermana María Pérez. Muchas gracias, hermana. Que Dios me los bendiga. También saludos a nuestro hermano Ángel Pineda. Gracias, mis amados hermanos, por estar en sintonía con nosotros. Así que vamos a ir a Dios en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia, Padre, por darnos la oportunidad una vez más de estar aquí presentes con nuestros hermanos, Padre, con nuestras hermanas, con nuestros amigos, Padre Celestial, con todos los que nos van a sintonizar, Padre. Te pedimos por ellos, Padre Celestial, los ponemos en tus manos, Padre. Que los bendigas, Padre Celestial, que les concedas todo lo que necesitan, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. También te rogamos, Señor, por nuestra hermana Carmen Osuna, por su familia, Padre, que los bendiga grandemente, Señor, que consuele sus mentes, sus almas, su corazón, Padre Celestial, que ellos puedan sobrellevar, Padre, lo que están pasando. Bendiga también a nuestra hermana Dolores Casas, Padre. Te pedimos que usted lo bendiga, Padre, y ya pueda recuperarse grandemente, Padre Celestial, en su salud. Gracias te damos, Padre Celestial, que toda la honra y la gloria sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis amados hermanos y hermanas. Vamos entonces a ir a nuestro tema en esta maravillosa noche. Gloria al Señor. El tema de esta noche se llama la esclavitud del pecado. Amén. La esclavitud del pecado. Ese es nuestro tema, hermanos, y que Dios nos acompañe en la meditación de su palabra. Amén. Vamos entonces a leer el Evangelio de Juan, su capítulo 8 y su verso 31 al 36. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Amos San Habacuc. Amén. Gloria al Señor, hermano. Disculpa que aquí tengo a mis niños. Bueno, este era nuestro tema, hermanos. Aquí vamos a estar meditando, como siempre, lo hacemos los sábados, en el Evangelio de Juan, la esclavitud del pecado. Bueno, aquí tengo, hermanos, acordemos que en el contexto Jesús viene hablando, hermanos, ¿verdad? Desde los primeros capítulos de este libro, se puede entender que Jesús lo que viene dándole a conocer a la gente, ¿verdad?, es cómo ellos pueden alcanzar la salvación. ¿Cómo pueden alcanzar la salvación?
que ellos necesitan de un Salvador. Y allá, por ejemplo, si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, le habla a Nicodemo la necesidad de creer en él, en el Señor Jesucristo. Si vemos el texto muy conocido, ¿verdad?, de Juan 3:16, que el mundo tiene que creer en el Hijo de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, le habla a la mujer samaritana del agua de la vida, que la mujer necesita, ¿verdad?, la vida eterna. Y lo mismo viene haciendo, hermanos. Entonces, el contexto, mis amados hermanos, de este pasaje, ¿verdad?, es la fe en Jesús. La fe en Jesús, hermanos. La gente necesita creer en el Señor Jesucristo. Amos and Habakkuk. No cry in what I told you. Van a disculpar, hermano. Okay, come here. Put your shirt. Okay, we put them. They can't put your shirt on. Van a disculpar, hermano. Yeah. What happened? Amén. Van a disculpar, hermanos, que aquí tengo a mis niños, están llorando. Bueno, creo que voy a ponerles aquí un himno para poder atender a mi niño. Está llorando mi niño. Voy a atenderlo. Que no está mi esposa, hermano, van a disculpar. Ay, Carmen. Si hay un clamor de guerra, el desafío es grande. Solo los valientes se presentan a pelear. Jesús está llamando, él es varón de guerra. Tú eres un soldado, hoy acude a defender. Porque él nos hizo para la victoria obtener. Su poder nos acompaña y no hay nada que temer. Y aunque el desafío sea extremo, obedeceré. Solo adiestra hoy mis manos para vencer, para vencer. Sin guerra no hay victoria, sin sacrificio no hay gloria. Más que vencedores por aquel que nos llamó. Porque él nos hizo para la victoria obtener. Su poder nos acompaña y no hay nada que temer. Y aunque el desafío sea extremo, obedeceré. Solo adiestra hoy mis manos para vencer, para vencer. Porque él nos hizo para la victoria obtener. Su poder nos acompaña y no hay nada que temer. A tus órdenes estoy, oh Jesús mi Salvador. Solo adiestra hoy mis manos para vencer. Porque él nos hizo para la victoria obtener. Su poder nos acompaña y no hay nada que temer. Y aunque el desafío sea extremo, obedeceré. Solo adiestra hoy mis manos para vencer, para vencer. No rechaces la verdad, tus ojos hoy abre a la luz. Renuncia a toda la maldad y ven a Jesús.
sin tardar, oh ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Tus ojos ya tal vez el sol no más aquí contemplarán. Hoy es el día de salvación. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Jesús recibe al pecador que quiera en su alma unir. Ya no desprecies más su amor. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Mi vida comenzó. Encontré a Jesús. Encontré minha vida Ele mudou. Encontrei a Jesus. Renasci, minha vida começou. Eu não tinha rumo em minha vida. Não tinha mais razão pra prosseguir. Tentava encontrar uma saída. Eu já não suportava mais, pensava em desistir. Encontrei a Jesus. Encontrei minha vida, Ele mudou. Encontrei a Jesus. Renasci, minha vida começou. Amén. Van a disculpar, mis amados hermanos. Vamos a continuar con nuestra meditación en esta maravillosa noche. Mi niño necesitaba atención y tenía que atender. Vamos entonces, hermanos, a meditar. Estamos hablando, ¿verdad?, de que el contexto nos viene hablando de la necesidad de un Salvador. La necesidad que tenía, hermanos, la nación de Israel, en este caso, ¿verdad?, los judíos, de alcanzar la salvación. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, aquí tengo, pues, miren, una fotografía para, bueno, que se lo agarré a un hermano que nos dio una clase acerca de Romanos, nuestro hermano Palafox. Muy interesante, me gustó esta diapositiva. Aquí vemos, ¿verdad?, la ley de los fariseos. Ellos se sentían, mis amados hermanos, que estaban lejos, ¿verdad?, del pecado. Ellos se sentían santos. Pero la ley de Dios ponía a todos dentro de este círculo. Este círculo que vemos aquí, ¿verdad? La ley de Dios pone a todos entre este círculo. Y pues, la ley de Dios, hermanos, enseña que todos cayeron, ¿verdad?, en este pozo que vemos aquí, ¿verdad? Aquí vemos un pozo en el círculo negro. Eso significa un abismo profundo donde ningún ser humano se libró de caer ahí. Todos cayeron. Y como todos cayeron a ese pozo, entonces todos están prisioneros ahí, en ese pozo. ¿Por qué razón? Porque cuando salen de ahí, la palabra de Dios dice allá en Apocalipsis 20:11 al 15, que van a salir solamente para ser juzgados, ¿verdad? Para ser juzgados, y lo que seguirá a continuación es la condenación eterna.
Y esta es la condición del hombre, aunque el hombre esté en vida, ¿verdad? En esta tierra, sea un hombre bueno, esté gozando de buena salud, tenga todas las cosas posibles para vivir en esta tierra, de todas maneras es prisionero, porque por su pecado. Entonces, el pecado esclaviza. El pecado, hermanos, tiene prisionero, en aquel entonces tenía prisionero, ¿verdad? Al pueblo judío, que era un pueblo religioso, que era un pueblo que se creía fiel a Dios, apegado a Dios. Sin embargo, dice la palabra, que era un pueblo que estaba en prisión. Necesitaba entonces de un Salvador. Entonces, el punto aquí, mis amados hermanos, es Jesús. Él es el único que puede a nosotros salvarnos, rescatarnos, ¿verdad? Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, somos libres, somos declarados sin culpa, dice la palabra. Claramente, pues cuando estoy hablando del contexto creer, ¿verdad? Eso implica que nos vamos a bautizar también, ¿verdad? O sea, cuando creemos, el que creyera y fuere bautizado, dice la palabra, entonces no me van a malinterpretar, pues, ¿verdad? Pero cuando nosotros creemos en Jesús, entonces es cuando salimos de esta prisión y somos declarados sin culpa. Y una persona sin culpa no puede estar prisionero. Una persona entonces que no tiene nada que estar haciendo, ¿verdad? En la cárcel, es una persona libre. Y esa libertad solamente se logra a través de Jesús. Entonces, mientras el hombre no cree, está ahí, prisionero. Y de ahí no puede salir. Nadie lo puede rescatar de ahí, porque es un pozo profundo que esclaviza al hombre. Ahí solamente, ¿verdad, hermanos? Solamente podemos ser salvos, solamente podemos ser liberados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, imagínense ustedes, y de repente, ¿verdad? Aparece una luz, un camino hacia afuera, ¿verdad? Y está al alcance de todos los que están en ese pozo. Ese camino está al alcance de todos los que están en ese pozo. Usted solamente tiene que creer, ¿verdad? Y tomar ese camino y salir. Y ese camino es el Señor Jesucristo. Solamente por medio del Señor Jesucristo podemos ser rescatados de esa esclavitud. Sin embargo, hay mucha gente que no lo cree, ¿verdad? No lo cree, como vemos aquí esta imagen que va caminando hacia otro lado en vez de subir. Y lamentablemente sigue esclavo del pecado. ¿Por qué no quieren creer? Pues hay diferentes motivos, ¿verdad? Por ejemplo, en el contexto judío eran religiosos. Ellos eran esclavos de la religión. Ellos pensaban que por medio de la religión iban a ser salvos. Y no creían en Jesús. Entonces, hay diferentes motivos, ¿verdad? Por qué el hombre no quiere creer en Dios. Y mientras no cree, pues sigue en la esclavitud. Pero el Señor Jesucristo promete que va a librarnos, ¿verdad?, de la esclavitud del pecado. Necesitamos ser libres del pecado. La esclavitud del pecado, solo la verdad puede librarnos. Juan capítulo 8, verso 31 al 36. 2 puntos para meditar. Podemos ver aquí en estos pasajes. Podemos ver más puntos, pero vamos a enfatizar lo más importante que yo puedo ver acá, ¿verdad? Número 1 es la esclavitud del pecado, que es la condición de todos los seres humanos. Y número 2, verdaderamente libres. Eso es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tengo algo que escribí acerca, bueno, una información, ¿verdad?, que recogí acerca de la libertad. La libertad, ¿qué significa? Significa facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. La libertad es un derecho humano básico. Estamos hablando, ¿verdad?, de los derechos de la libertad social. Número 2, estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, deber, disciplina, etc. Número 3, todo el mundo anhela la libertad. Sin embargo, todo el mundo sin Dios está bajo la esclavitud del pecado, que le impide ser libre de acercarse a Dios y gozar de la comunión con su Creador. Necesita de un Salvador. Amén. Esa es la condición del mundo. El mundo, hermanos, quiere vivir bajo una libertad. Todos anhelan una libertad social, una libertad política, una libertad, ¿verdad?, en sus vidas. Quieren sentirse libres de hacer lo que ellos quieren. Sin embargo, sin Cristo, dice la palabra, que todo el mundo está bajo esclavitud y esclavitud del pecado. Entonces, necesitamos de un Salvador.
La esclavitud del pecado. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 31, de esta manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Número 1, la esclavitud del pecado. Inciso A. Dios conoce la condición del mundo. Juan 8, 31 al 36. Número 1, que vive bajo esclavitud. Fíjense. Dios conoce la condición del mundo en la que el mundo vive. Que el mundo, hermanos, está viviendo bajo esclavitud. Entonces, como Dios es un Dios bueno, es un Dios de misericordia, es un Dios que tiene buenos planes para nosotros. Inciso A, Dios ofrece libertad al mundo. Inciso B, Dios manda a su Hijo al mundo para salvarlo. Juan 3:16. Inciso C, Dios muestra al mundo que Jesús es el Salvador. Hechos 4:11 al 12, dice la palabra del Señor, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, que solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Dios señala a Jesús como el Salvador del mundo. Inciso D, Dios deja claro que el mundo está bajo esclavitud. Inciso E, Dios quiere que el mundo siga a Jesús. La palabra seguir significa discípulo, seguidor. Juan capítulo 8, verso 31, dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque en la enseñanza de Jesús que estaba dando, si leemos los versículos anteriores, cuando el Señor Jesucristo dijo que cuando Él fuera levantado, a todos iba a traer a Él. Dice la palabra en el verso 30, que muchos creyeron en Jesús. Entonces Jesús les dijo, ¿verdad?, a los que habían creído, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos discípulos del Señor Jesucristo. Dios quiere que el mundo sea seguidor del Señor Jesucristo. No seguidor de hombres, no seguidor, hermanos, de religiones, no. El hombre tiene que ser seguidor de Jesús, porque Él es el Salvador. No hay otro medio de salvación. Entonces, esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos, ¿verdad?, seguidor de Jesús. ¿Por qué razón? Porque solamente de esa manera nosotros podemos ser libres de la esclavitud del pecado. Número 2, la esclavitud religiosa. Juan capítulo 8, verso 33, dice la palabra del Señor. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Amén. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, les habló a ellos de una libertad, dice la palabra del Señor que ellos dijeron, ¿verdad?, que eran linaje de Abraham. Entonces, ellos se identificaban con Abraham y ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham, según la carne, eran libres. Ellos se sentían las personas más importantes para Dios. Ellos pensaban que por ser hijos de Abraham, ¿verdad?, eran pues herederos, ¿verdad?, de la herencia de Dios. Eran herederos de la vida eterna. Y dice la palabra del Señor que no. Y por eso entonces caen, pues, ¿verdad?, en una esclavitud religiosa, porque ellos se sentían aprobados por Dios por ser descendientes de Abraham y no por hacer lo que Dios quería que ellos hicieran. Y eso es una esclavitud, hermanos, religiosa. Cuando nosotros pensamos, ¿verdad?, que la religión salva, cuando nosotros pensamos que la denominación salva, cuando nosotros nos enfocamos más en la religión que en Dios, eso es una esclavitud religiosa y necesitamos ser libertados. Y la única manera de ser libres es que seamos seguidores de Cristo Jesús. Si somos seguidores de Jesús, dice la palabra, que seremos libres.
Entonces ellos tenían una esclavitud religiosa que también lo podemos ver en Gálatas capítulo 5 y su verso 1 y Gálatas 2:4. Ellos, bueno, se podría decir, ¿verdad?, que seguían más los ritos, las liturgias de la ley que la voluntad de Dios. Dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez bajo el yugo de esclavitud. Los judaizantes querían que los hermanos que habían creído en Jesús volvieran a guardar la ley, a observar la ley. Ellos veían las obras de la ley, las prácticas de la ley, las liturgias de la ley como un medio de salvación. Eso es esclavitud. Eso es esclavitud. Y por eso es que si para usted su religión es más importante, usted es esclavo. Es esclavo y necesita ver a Jesús como su Salvador para que pueda ser verdaderamente un seguidor de Jesús, para que pueda ser verdaderamente libre de la esclavitud. Y podemos poner como ejemplos, ¿verdad?, las religiones que hay en el Medio Oriente. Esa gente se esclaviza de su religión. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y en este caso, hacer la voluntad de Dios consiste en creer en Jesús. Inciso B, la esclavitud del pecado. Número 1, negaban ser esclavos. Dice la palabra del Señor ahí en el Evangelio de Juan, su capítulo 8 y su versículo 33. Le dijeron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Ellos, hermanos, presumían ser de la descendencia de Abraham. Y no solamente eso, sino decían que no eran esclavos, jamás habían sido esclavos de nadie. Esto se contradecían ellos mismos, porque ellos muy bien sabían que habían sido esclavos en Egipto. Por 430 años, dice la palabra del Señor, si usted lee Éxodo 12:40, ¿verdad? Ellos conocían las Escrituras, mas sin embargo, por contradecir a Jesús, fíjense, a veces nosotros contradecimos al Salvador, ¿verdad? A veces nosotros queremos tener la razón, a veces nosotros queremos imponer, hermanos, nuestras leyes, ¿verdad? Nuestra forma de salvación, nuestra fórmula de salvación, y no queremos creer en la buena noticia que nos da el Señor Jesucristo. Así estaban ellos, no querían recibir la enseñanza de Jesús, y para no recibir la enseñanza de Jesús buscaban, hermanos, cómo contradecirlo. En este caso decían, número 1, que eran linajes de Abraham. Número 2, que nunca habían sido esclavos de nadie. Y número 3, ¿por qué dices tú que necesitamos de un Salvador? Imagínense. Pero en realidad, hermanos, ya vimos, ¿verdad?, que número 1, eran esclavos de Abraham, pero eso no les hacía a ellos, ¿verdad?, como personas aprobadas por Dios. ¿Por qué razón? Porque eran esclavos de una religión. Ellos eran más religiosos que creyentes. Ellos realmente sí habían sido esclavos en Egipto. Habían sido esclavos 430 años. Esclavos de los babilonios en el 605 al 588. 87 se entiende, ¿verdad?, que la nación de Israel fue a cautiverio, en este caso el reino del sur. Entonces allá fueron esclavos de los medos y de los persas, que podemos ver allá en el libro de Daniel capítulo 5 y su verso 31, cuando Ciro entró al poder. Esclavo de los griegos en el 331 al 334, eso lo podemos ver en el libro del profeta Daniel capítulo 8 y su verso 21 al 22. Ellos habían sido esclavos. Y en ese tiempo, en el tiempo del Señor Jesucristo, ellos eran esclavos de los romanos, esclavos de los césares, que empezaron a gobernar aproximadamente en el año 27 antes de Cristo. También lo podemos ver ahí en el libro de Daniel, capítulo 7, y su verso 24. Bueno, ahí en el libro de Daniel podemos ver los imperios, ¿verdad?, que dominaron a la nación de Israel, que esclavizaron a Israel. Y ellos decían, hermanos, ¿verdad?, para contradecir la enseñanza de Jesús, que no habían sido esclavos de nadie. Bueno, entonces estaban haciendo mentira.
Esclavitud del pecado. Inciso A, no reconocían que sí eran esclavos. Inciso B, no entendieron que Jesús hablaba en un sentido espiritual. Inciso C, no se daban cuenta que están mintiendo al decir nunca hemos sido esclavos. Inciso D, no se daban cuenta que mentir es pecado. Juan capítulo 8 y su verso 34, dice la palabra, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Let me see, papá. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ellos ahí, hermanos, al estar contradiciendo a Jesús, estaban haciendo mentira. Estaban mintiendo, estaban pecando. Qué buena fix it, tío. Eran esclavos entonces, mis amados hermanos, del pecado, dice la palabra del Señor. Can you bring here Habakkuk? Amén. Número 2, verdaderamente libres. ¿Cómo ser libres, mis amados hermanos? Juan 8:31 nos dice la palabra del Señor que es solamente por medio de Jesús. Inciso A, solo por medio de Jesús. Número 1, creer en Él como el Salvador. Eso es lo que tenemos que hacer. Inciso A, si permaneciereis en mis palabras, Juan capítulo 8, verso 31, dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por eso es ahí que la clave en esos textos es Jesucristo, hermano. Jesucristo. ¿Cómo, verdad, ser libre de la esclavitud? ¿Cómo hacerse un seguidor de Jesús? Dice la palabra, si permaneciereis en mis palabras. ¿Cuáles eran las palabras que Jesús había hablado en esos contextos? Okay, let me see. En todo ese contexto, hermano, en todos los capítulos que hemos leído, ¿verdad? Jesús viene enfocándose en cómo ellos pueden ser salvos. Ahí el punto, ahí no vamos a entrar, ¿verdad?, en discusión. Ahí el punto es claro. La salvación es por medio de Jesús. Y usted puede leer todos los capítulos. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta donde ya vamos, 8. Ahí el punto es Jesús. Y por eso la palabra de Dios dice en el verso 31, si vosotros permaneciereis en mis palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras que Él les había enseñado durante ese sermón, que fue, ¿verdad? Ahí, por lo menos ahí estamos viendo ahorita, ¿verdad? El sermón, la enseñanza de Jesús en el templo, ¿verdad? Durante la fiesta de los tabernáculos y después de la fiesta de los tabernáculos. Toda esa enseñanza iba en torno, ¿verdad?, a Jesús, a la fe en Cristo Jesús, a que ellos necesitaban al Salvador. Y para necesitar al Salvador, para ser, ¿verdad?, creyente en el Salvador, para ser un discípulo de Jesús, hay que permanecer en su palabra. Juan 8:31 y la segunda carta de Juan, capítulo 9, versículo 9. En la segunda carta de Juan, versículo 9, dice la palabra de Dios de esta manera. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Amén. Permanecer en la palabra del Señor, hermanos, es perseverar en la doctrina de Cristo. Fíjense. Y la doctrina de Cristo, o sea, la enseñanza de Cristo aquí es, ¿verdad?, que Él es el Salvador, que Él es el medio de salvación, que solamente por Él podemos ser salvos. Si usted cambia esa enseñanza, entonces usted no puede tener al Padre, no puede tener al Hijo y no puede ser salvo. Entonces, ¿cómo va a tener la salvación si no cree que Jesús es su Salvador? Si usted pone otro medio de salvación, si usted sustituye a Jesús por otro medio de salvación, es imposible. Y es por eso que el apóstol Juan, el mismo escritor de este evangelio, es el que escribe las cartas. Y allá él también se está enfocando en Jesús. Allá la enseñanza no es diferente. En las cartas del apóstol Juan, la enseñanza, el punto principal es Jesús. La fe en Jesús. Que no abandonen la fe de Jesús, porque en ese tiempo habían personas que predicaban que Jesús no era real, que no había venido en carne y sangre. Esa era una enseñanza totalmente diferente.
porque él tenía, dice la palabra, según el escritor de Hebreos, que tener la naturaleza humana para poder, hermanos, quitarle el poder, dice la palabra, al que tenía el imperio de la muerte, para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Si se cree en un Jesús diferente, entonces, mis amados hermanos, no es, ¿verdad?, la doctrina de Cristo Jesús. Y es por eso que nosotros debemos entonces permanecer en la palabra del Señor. Ellos tenían que permanecer en Jesús. Ellos habían creído, dice la palabra en el verso 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos judíos habían creído. Pero creer solamente no es, ¿verdad?, permanecer. Permanecer es ver a Jesús como su Salvador. Si no ven a Jesús como su Salvador, entonces pueden hacer muchas cosas. Pueden llevar una vida intachable como la llevaban los fariseos. Pero si ponen otro medio de salvación, entonces no pueden ser discípulos del Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor está hablando ahí en ese contexto. Inciso B, seréis verdaderamente mis discípulos. C, ser un verdadero seguidor de Jesús. D, seguirlo como la única fuente de salvación. E, seguirlo sin poner otro sustituto. Número 2, conoceréis la verdad. Inciso A, la verdad nos hace libres. Inciso B, la verdad nos muestra al Salvador. Inciso C, la verdad nos hace permanecer en él. Inciso D, la verdad nos libera del pecado y la muerte. Romanos capítulo 8, verso 2. La verdad, hermano, la verdad nos señala a Jesús como el Salvador. Entonces, la verdad nos hace libres. La verdad nos muestra al Salvador. La verdad nos hace permanecer en él como nuestro Salvador. La verdad nos libera del pecado y de la muerte. ¿Por qué razón? Porque nos pone a nosotros necesitados de Jesús. Y como Jesús vino a eso, a salvar a los que creen en él, entonces somos librados, dice la palabra, de la muerte y del pecado. Qué maravilloso, ¿verdad? Es la única manera como nosotros podemos librarnos de esa esclavitud del pecado. Solamente por la fe en Jesús, creyendo en Cristo Jesús. Somos librados del pecado y somos librados, dice la palabra del Señor, de la muerte. Inciso B, Jesús es la verdad. Número 1, no hay otra verdad que nos libera del pecado. Él es el que quita el pecado del mundo. Él quita nuestros pecados. Juan 1:29 dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inciso B, Él es el único que nos libera. Juan 8:36 dice la palabra de Dios de esta manera. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué razón? Porque sin el Hijo todos están bajo esclavitud. No importa si son religiosos, no importa cuáles son sus prácticas, no importa si llevan una vida intachable, no importa. No importa qué tanto hacen, pero si no tienen a Jesús como su Salvador, no pueden ser libres. Necesitan ser libertados por Jesús. Solamente Jesús puede sacarlos del pozo del abismo. Solamente Jesús puede sacarlos de la condenación del pecado. Solamente Jesús puede librarlos de la muerte. Todo eso es esclavitud. Y solamente Jesús, hermanos, puede librar al ser humano. En este caso, los judíos necesitaban creer en Jesús. Necesitaban entender que necesitaban la salvación. Dice la palabra que solamente, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Número 2, solo por Él podemos ser hijos. Fíjense, dice la palabra del Señor aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 35. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo sin Jesús no puede ser hijo de Dios. Y como no puede ser hijo de Dios, entonces, ¿qué son?
son esclavos del pecado, son esclavos de su pecado, porque esa es la condenación, hermanos. La condenación es que el hombre, ¿verdad?, no recibe la salvación, entonces ya está condenado, dice la palabra. ¿Pero por qué está condenado? Por causa de su pecado, porque todos son pecadores, todos necesitan al Salvador. Y dice la palabra del Señor que los esclavos no pueden quedarse en la casa, no hay forma. Por eso es que necesitamos de Cristo Jesús, dice la palabra, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Entonces, para dejar de ser esclavos, necesitamos ser hijos. ¿Y cómo podemos ser hijos de Dios? Esa es la clave. ¿Cómo podemos aquí entonces ser hijos de Dios? Inciso A, el hijo se queda en casa. Juan 8:35. Inciso C, el hijo se queda en casa para siempre. Fíjense, la promesa para los hijos de Dios es que se van a quedar en la casa para siempre. ¿Usted cree en Jesús? Yo creo en Jesús. Y yo creo que si creo en Jesús, entonces puedo quedarme en la casa para siempre. Inciso D, el hijo es reconocido por Dios. ¿Y cómo el hijo es reconocido por Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Según el Evangelio de Juan capítulo 1 y su verso 12, dice la palabra de Dios de esta manera. Vamos a leer este pasaje. Juan capítulo 1 y su verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes allegaron a ser hijos de Dios según la palabra de Dios en el mismo libro del Evangelio de Juan? Dice la palabra del Señor claramente, mas a todos los que le recibieron. Fíjense que la nación de Israel, si leemos el verso 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes no recibieron a Jesús? Los judíos. ¿Por qué razón? Porque no lo vieron como su Salvador, no quisieron creer en él. Pero dice la palabra del Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, ellos pasan a ser hijos de Dios, los creyentes en Jesús. Y si pasamos a ser hijos de Dios, entonces dice la palabra en Juan 8:35, que los hijos de Dios, los que creen en Jesús, se quedan para siempre en la casa de Dios, porque tienen la promesa, hermanos, de la salvación eterna. Por eso es que el Evangelio de Juan 8:36 dice la palabra del Señor. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque solamente a través del Hijo podemos, hermanos, ser libres. Por la fe en Él, llegamos a ser hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, mis amados hermanos, la importancia, pues, ¿verdad?, de que el pueblo judío creyera en Jesús. Y la importancia también, hermanos, en nosotros de ver a Jesús como nuestro Salvador. Número 1, debemos reconocer nuestros pecados. Número 2, debemos reconocer que no hay otro medio de salvación. Número 3, debemos permanecer en su palabra que señala a Jesús como el único Salvador. Y número 4, somos libres por creer en Jesús. Él es, hermanos, el único medio que puede rescatarnos de la salvación. Es obvio, ¿verdad?, que cuando la persona cree en Jesús, su vida va a cambiar. Su vida cambia, ¿verdad? La única manera de poder dejar el pecado es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis amados hermanos, por su sintonía. Vamos entonces a finalizar nuestra transmisión en esta maravillosa noche para poder cerrar nuestra transmisión. Gracias por estar con nosotros y continuaremos, si Dios así lo permite, ¿verdad?, la próxima transmisión. Vamos a ir a Dios en una oración.
Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí presentes, Padre Celestial, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, Padre, con nuestros amigos, con todos los que nos tuvieron, Padre, sintonizando. Bendígalos, Padre, los encomendamos en tus manos, Padre Celestial. Te pedimos, Padre, que los bendiga grandemente en todas sus necesidades, Padre, que os puedan estar pasando, Señor. En tus manos los encomendamos, Padre Celestial. También te pedimos, Padre, que bendigas a los hermanos que están enfermos, Señor, que pongas tu mano de poder sobre ellos, Padre, que puedan tener, Padre Celestial, pronta recuperación. Gracias te damos, Señor, por tu maravillosa y poderosa palabra, Padre. Que tú seas alabado, honrado y glorificado, Padre, a través de tu palabra, a través de nuestra mente y nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder confiar en ti siempre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis amados hermanos, por su paciencia, por su sintonía. Que Dios me los bendiga. Y la buena noticia es que somos hijos de Dios y que tenemos herencia permanente. Que no dejemos, hermanos, de creer en la salvación, ¿verdad? Que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a sintonizar unos himnos más para cerrar nuestra transmisión. Amén. Vive la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Vive la historia preciosa, cuán melodioso es su son, cuán melodioso es su son. Cristo se fue preparando para la tentación el vencer. Por 40 días él ayunó y vino el tentador. Si tú eres quien dices ser, de estas piedras crea pan. No solo de pan vivo yo, más de la palabra de mi Señor. Después llegaron al templo, hacia el techo él lo llevó, y en la orilla que era más alta le dijo el tentador: si tú eres quien dices ser, tírate que no morirás. Yo sé que mi Padre me salvará, mas no tentaré a mi Señor. Después lo llevó el enemigo, sobre un monte le llevó. Allí le mostró todo, reinos y gloria, mas luego replicó: si te postras ante mí, todo esto te daré. Ya vete y no vuelvas, pase ya tu prueba. Gracias, hermanos. Feliz noche.